Buenas tardes, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes esta habla encendida con el tema de la historia costarricense de la crítica de las artes plásticas. Tenemos dos exposiciones y posteriormente se van a ir recibiendo las consultas, las preguntas que el público tenga bien a realizar para desde la mesa irlas leyendo y irlas despejando de acuerdo a cada uno de los expositores. Sin más, los paso directamente con Adriano Corrales. Muchas gracias, compañero, muchas gracias, muy amables. Yo voy a hacer una suerte de introducción a la historia de la crítica del arte en Costa Rica. Le he llamado a esta comunicación Prolegómenos sobre la crítica de arte en Costa Rica. Como el título lo indica, esta comunicación pretende plantear algunos insumos para el estudio y la discusión sobre la crítica de arte en Costa Rica. Por tanto, se basará en sus inicios y en algunas figuras que la han propulsado. Abordar dicha historia no es fácil, la escasez de documentación lo dificulta, pues se encuentra al margen de la producción intelectual dispersa en revistas, pasquines, periódicos, suplementos, catálogos. Agreguemos que el arte nacional es nuevo, según lo que entendemos por arte desde la visión occidental o europeizante. Por ello, es importante conocer e interpretar los diversos movimientos y variados comportamientos sociales con sus demandas estéticas de acuerdo a las determinadas épocas históricas de la sociedad costarricense. Las raíces más profundas se encuentran en el arte precolombino, también disperso por museos y colecciones privadas, nacionales e internacionales, o sencillamente bajo tierra. En su amplio espectro percibimos la relación de las culturas indígenas con el entorno natural y sus cosmovisiones, temáticas que serán revisitadas por diversos artistas durante los siglos posteriores, mismas que continúan vigentes, matizadas por las nuevas expresiones artísticas. Sin embargo, la fortaleza y la impronta estética de dichas creaciones no han sido suficientemente estudiadas, ni valoradas, ni ordenadas y colocadas en el archivo histórico costarricense como auténticas y particulares expresiones artísticas, es decir, como el verdadero basamento de lo que entendemos como arte nacional. La producción artística costarricense esbozará sus primeras líneas de desarrollo durante la colonia, siendo la Iglesia Católica y el arte religioso sus principales manifestaciones, a pesar de la pobreza arquitectónica y en la ornamentación de templos que tuvimos. Más tarde se articula la identidad nacional, entre comillas, a partir de monumentos y símbolos colectivos relacionados con la patria que construyen los liberales en la búsqueda de la gestación de un arte propio, consolidado por la labor de retratistas, paisajistas y escultores, enriqueciendo el panorama a partir de nuevas técnicas con cierta ampliación temática. Ese movimiento artístico se consolida y avanza hacia la internacionalización que ha entrado bastante el siglo XX, en distintas tendencias y procedimientos técnicos a partir del respaldo primero del Estado y luego de la empresa privada. Pero, ¿y la crítica de ese proceso? Antes de revisarla, conviene tal vez definir qué entenderemos por crítica de arte. Como sugería el poeta y crítico francés Charles Baudelaire, el ejercicio de la crítica implica un temperamento artístico y dotes suficientes para transmitir impresiones estéticas a través de la escritura. Mejor dicho, la crítica comporta un juicio y funciona como medio para comunicar opiniones y sentimientos. Claro, toda crítica se ejerce desde determinado contexto histórico-cultural. Así, el crítico es un intermediario entre la obra de arte y el público, quien para ejercer su labor responde a un método y a ciertos objetivos teórico-metodológicos donde la observación es fundamental.
En otras palabras, el crítico debe tener una solvente formación teórica y conceptual, un adecuado conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas, tanto en lo técnico como en lo estético, como en cuanto a su historia y sus procesos, así como las características de su país o región y de su cultura. Pero además, el crítico se sabe un comunicador de lo actual, del aquí y del ahora. No aspira a convertirse en un escritor en busca de la posteridad. El crítico es un testigo que, por ello mismo, adquiere una responsabilidad moral con sus contemporáneos. En los inicios del estrecho panorama artístico costarricense destaca una figura marginal en la historia patria y artística. Se trata de José María Figueroa Oriamuno, misma que según nuestro modesto criterio se erige como primer crítico artístico y literario. Ciertamente fue un agudo crítico sociocultural y político. Se dice, por ejemplo, que fue enjuiciado en Cartago en 1843 por vagancia y por obsceno o por emitir obscenidades. Escritor, cartógrafo, explorador, recorrió prácticamente todo Costa Rica y parte de Centroamérica. Soldado, comerciante, genealogista, poeta, caricaturista, etnógrafo y dibujante. Su conocido libro de apuntamientos, mal llamado Álbum de Figueroa, es uno de los documentos más importantes de nuestra historia cultural. Compuesto por una serie de dibujos, mapas, árboles genealógicos, planos, caricaturas, fotografías, manuscritos y cuadros estadísticos de población, ofrece valiosa y variada información sobre la Costa Rica del siglo XIX. Es precursor del reportaje periodístico y del montaje visual, collage, con una mirada crítica contra el fanatismo, la mediocridad y la hipocresía dominantes en todos los planos. Aludiendo a la pobreza creativa del costarricense en términos literarios, específicamente poéticos, el célebre poeta nicaragüense Rubén Darío, en su estancia costarricense entre 1891 y 1892, recordemos que casó con una costarricense, la también escritora, desconocida por el canon literario costarricense, nos va a dejar una perla crítica. Dijo, cito a Darío: Costa Rica intelectual posee más savia que flores. Es la influencia absoluta del abogado, el comerciante, el agricultor, el bufete, el mostrador y el buey. La cita posee resonancias perturbadoras y todavía vale la pena discutirse a la luz de lo que acontece en nuestra vida sociocultural y artística. El historiador, cronista, narrador, dramaturgo, político y diplomático Ricardo Fernández Guardia, hijo del también historiador León Fernández Bonilla, fue un agudo polemista y crítico artístico. Lo recordamos como el provocador de la célebre polémica sobre el nacionalismo en la literatura, con su agudo contrincante Carlos Gallini, acompañados ambos por sendos grupos de escritores e intelectuales y cuyas resonancias pueden extrapolarse al campo artístico en general. Vale la pena citar lo que pensaba sobre la labor intelectual y artística, incluida la crítica en esa época. Cito: el trabajo intelectual y sobre todo el trabajo exclusivamente literario es para nosotros una de tantas manifestaciones de la holgazanería, sin que podamos meternos en el caletre que las más de las veces un simple artículo de periódico o la sola página de un libro ha costado una labor mucho más grande que la que es necesaria a don Blas Babieca para ganar $50,000 en una negociación de café. El poeta, narrador, educador y periodista y diplomático Roberto Brenes Mesén describe muy bien la situación del artista y del crítico costarricenses en aquellos aciagos comienzos a propósito de la figura del maestro Enrique Chandi, una víctima propiciatoria del entorno sociocultural y político, cuya obra vale retrotraer a la discusión, especialmente La quema del mesón, óleo sobre lienzo colgado en el Museo Histórico Juan Santamaría de Alajuela, que pasó escondido muchos años en los sótanos
de diferentes edificios y luego se rescató, mismo que el crítico, entre comillas, Juan Vicente Quirós, director de la República, entonces, en 1897, condenara a las llamas. Cito de don Roberto Brenes Nessen, referido a este crítico de la época. En esta tierra es un héroe el artista que no se muere de asfixia. No hay medio ambiente. Nadie estimula a nadie. Los ígnaros manejan la crítica de arte y un cronista insignificante llega a hacerse el árbitro de la reputación de los hombres de valer. Los literatos callejeros son los que se hacen ruido a sí mismos para embriagarse con un renombre lugareño que se vende y se compra en salones de restaurante. No obstante, los literatos y músicos tienen aquí condiciones de vida. Las obras maestras de la literatura y la música pueden llegarnos. Al que hay que contradecir es al pintor sin escuela, sin que exista una colección de copias, sin crítica idónea, porque los únicos que la entienden por lo regular de oficio no exhiben, sin público educado. El artista, por más talento que posea, queda reducido a sus solas fuerzas y se ve compelido a vivir en la sombra o sucumbir. En el santoral de los pintores desgraciados, el nombre de Enrique Chande tiene un lugar. Es un ejemplo de rebeldía contra la conjuración del silencio. 3 elementos llaman la atención en la anterior cita. 1. La poca formación, para no decir la ausencia, de públicos. Por ello el periodista o crítico se erige en la autoridad que enjuicia la obra artística, aunque carezca del conocimiento técnico y teórico adecuados. 2. El señalamiento de la ausencia de formación artística, de exposiciones y de copias del arte clásico europeo. Esto se da en 1897, que es el año en que se expone la pintura de Chande aquí en el edificio metálico con motivo de un concurso para asistir a una feria internacional que se iba a hacer en Guatemala. Es justamente el año cuando se funda la Escuela de Bellas Artes que va a dirigir Tomás Povedano. Y uno se pregunta, ¿por qué no Enrique Chande? Bueno, ahí está el asunto. 3. La alusión a la producción y circulación de bienes artísticos donde, al parecer, el músico y el literato salen favorecidos por la presencia de libros y partituras en el mercado, cosa que no tenía el artista, porque no tenía donde ver obras clásicas, ¿verdad? O copias, por lo menos. Y no sin antes señalar el autobombo de los literatos callejeros, algo que no cambia y que más bien con el tiempo se exacerba. El otro personaje que destaca en la crítica de arte y de la literatura a inicios del siglo XX es el intelectual, polígrafo, educador y editor Joaquín García Monge, un auténtico promotor sociocultural y artístico. Desde las páginas de la revista más importante del periodo en Iberoamérica y de nuestra historia sociocultural, Repertorio Americano, animó y dio a conocer a nuestros mejores artistas y escritores y trajo a nuestro país lo más granado de la expresión artístico-literaria del mundo occidental. Aquí hay que recordar que en esa importante revista hicieron crítica y publicaron personajes como Max Jiménez, Yolanda Viamona, Eunice Odio, Francisco Amiguetti, Emilia Prieto, en fin, don Arturo Echeverría Loría, etcétera, del cual vamos a hablar más adelante. Como dijera el otro polígrafo, don Luis Ferrero Acosta, de quien también nos vamos a ocupar un poquito más adelante, era el internet de la época. La impronta de García Monge en el arte y la cultura criollas es invaluable. Todavía no se alcanza a calibrar su amplia y nutritiva cosecha. Fue un crítico a su manera, es decir, desde la acción y la agitación socioculturales y artísticas, sin que perdiera su eficaz y acendrada pluma. El poeta y editor Arturo Echeverría Loría va a ser uno de los críticos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Colaboró con varias publicaciones nacionales y mexicanas, incluida Repertorio Americano, como ya señalamos, y además dirigió la revista Brecha, una revista también de suma importancia, que se publicó de 1956 a 1962, donde también ejerció la crítica don Ricardo Ulloa Barrenechea.
De formación autodidacta, como muchos críticos, realizó una incansable labor de divulgación con opiniones y testimonios de pintores, escultores y escritores. Sus críticas y reseñas fueron publicadas en el libro de Artes y Letras, Opiniones y Comentarios, que es un libro muy importante de consultar. Finalmente, debo resaltar en esta comunicación la figura de don Luis Ferrer Acosta como un intelectual formado e informado sobre todas las producciones culturales y artísticas de su época. Fue además de tipógrafo, editor y curador, un especialista en arte y cultura por la vía autodidacta, sobresaliendo en el terreno de la arqueología y el mundo precolombino. En su amplia bibliografía, más de 100 libros y múltiples artículos y reseñas, se ocupó de pintores y especialmente de escultores nacionales, visibilizando la actividad artística tridimensional, así como a sus oficiantes. Pero no deseo terminar sin subrayar un texto que prometía mucho, aunque extrañamente se quedó a medio camino. Siempre me llamó mucho la atención. Se trata de Apuntes para una historia de las ideas estéticas en Costa Rica, del filósofo y escritor Luis Barahona Jiménez. A medio camino porque se trata de una historia reseñada de la literatura costarricense con sus máximos exponentes, aunque nos hablaba de una historia de las ideas estéticas en el título. No aparecen los otros artistas, no aparecen los pintores, los escultores, los grabadores, los arquitectos, etc. Y los críticos o pensadores que han forjado el mapa estético conceptual del país. Por cierto, valga una digresión que también me llamó la atención, y es que en toda esta historia que hace don Luis Barahona no aparece la poeta Eunice Odio, que para este comunicador es la poeta más importante de este país, sin duda. Resumo, para terminar. La historia de la crítica de arte costarricense está por escribirse. Es paradójico, porque en primera instancia pareciera que esa tarea le correspondería o le corresponde a la academia, pero ya sabemos que la misma no ha mirado con buenos ojos a esa crítica por considerarla diletante, impresionista y anticientífica, entre otros epítetos que conocemos. De tal modo que todo parece indicar le tocará a los mismos críticos dedicarse a la investigación rigurosa del intrincado proceso que ha seguido la nunca bien ponderada crítica de arte en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, así de esta manera pasamos automáticamente a la presentación de la clasificación y visibilización de la crítica de arte en Costa Rica de Juan Carlos Flores. Gracias, Emanuel. Este ha sido un día bien interesante porque no importa cuánto se prepare uno, Emanuel, siempre hay cosas que lo sorprenden a uno en el camino. Excelente prolegómeno, Adriano, gracias. Hay muchas cosas que coincidimos. Voy a tratar, en la medida de lo posible, de ser tan preciso como fuiste tú. El tema central de la presentación, y no quiero en ningún momento que esto se entienda como que estamos sustituyendo a los historiadores. Los historiadores son los que siempre han hecho la historia de la crítica, universalmente. De hecho, todos mis autores favoritos, Herbert Reed, Luigi Leventuri, todos ellos establecen que la crítica, la historia de la crítica, la deben hacer los historiadores académicos. Nosotros hemos decidido avanzar en esta línea porque lo que hemos encontrado en la bibliografía costarricense sobre este tema es sumamente escaso. Me alcanzan los dedos de la mano para hablar específicamente de textos donde se ocupen de la crítica de arte. Y de hecho, cuando se escriben textos sobre la crítica de arte, me estoy desviando un momento, no se entrevista a los críticos de arte, se entrevista a autores, literatos e incluso críticos de teatro. Específicamente 3 o 4 bibliografías que he estado consultando en la UCR. Entonces es necesario hacer este ejercicio, que esto sea más bien algo que despierte la curiosidad de los historiadores, porque sí hay suficiente evidencia para poder construir o definir esta historia del arte costarricense. Decimos al inicio de esta invitación que en los márgenes de la historia costarricense se gestó un movimiento intelectual que articuló periódicamente la crítica de arte con criterio, independencia y valentía. Yo creo que los ejemplos que articuló en texto Adriano son clarísimos
sobre esas posiciones valientes, diferentes, alternativas, sobre todo como género literario para revolucionar el entorno cultural y la apreciación de las manifestaciones artísticas. En la presente ponencia presento una aproximación a esa historia no contada de la historia de la crítica de arte producida tanto por intelectuales costarricenses como extranjeros residentes en este país. Proveo un marco de definiciones para establecer distinciones claves entre lo que se denomina literatura sobre arte, o en inglés art writing, y lo que es la crítica de arte, que son dos cosas complementarias pero diferentes. Así como una primera clasificación de los productores intelectuales de estos en medios escritos costarricenses. Eso es justamente lo que vamos a estar desarrollando ahora. El alcance de esta primera aproximación, que no pretende ser exhaustiva, se limita al análisis de la producción de artículos impresos sobre arte durante el periodo comprendido entre 1919 y 1992, empezando con la aparición del repertorio americano y cerrando con el declive de los espacios de publicación, de exposición y el número de autores que incursionan en la crítica de arte independiente. También esta fecha marca el posicionamiento de lo que vamos a denominar la retórica curatorial y otros géneros cubiertos por la literatura sobre arte, no por la crítica. En los 90s se empieza a articular de forma consistente publicaciones que declaran el fin de la pintura, la crisis de los museos y el fin del arte, como lo resumió en el 2006 Donald Cuspid, para quien el arte ha sido sustituido por lo que él llama el posarte. Dice específicamente que es una nueva categoría visual donde se coloca lo banal por encima de lo enigmático, lo escatológico por encima de lo sagrado, la inteligencia por encima de la creatividad. Es ahí donde estamos hoy. Pero ha tomado tiempo llegar a ese punto en la historia. Primero que todo debemos contar con una definición operativa inicial que ayuda a diferenciar entre la literatura sobre arte de la crítica de arte. Como ha declarado el investigador, docente e historiador de arte estadounidense James Elkins, esto entraña algunos problemas. En las universidades, me decía él la semana pasada, conversando a través de internet, la crítica se refiere a la escuela de Frankfurt, la teoría kantiana, o a la crítica política, incluida la crítica marxista. En los periódicos, revistas y otros medios, crítica significa juicio en primera persona sobre las obras de arte sin referencia necesariamente a ninguna teoría y a menudo desconfiando de toda teoría. En cuanto a la literatura sobre arte o art writing, la podemos entender como escritos desde una óptica parcial, no necesariamente independiente, que pueden tener carácter apologético o fines comerciales, documentados y producidos consistentemente, que se pueden clasificar en escritos publicados en catálogos de arte, escritos publicados en revistas de arte, o escritos publicados en otros tipos de revistas y periódicos, y finalmente, escritos publicados en línea. En este nuevo contexto, la crítica de arte se sigue definiendo como una especialidad artigráfica que consiste en interpretar y contextualizar el hecho artístico. Tradicionalmente se limitaba a valorar y reseñar obras y exposiciones no consagradas por la historia del arte. Esta definición, sin embargo, es insuficiente en el contexto sociocultural local y en un mundo globalizado, donde la producción cultural mimética, improvisada y hasta truculenta es mercadeada igual que la obra que deriva de una disciplina artística, un concepto claro y un comportamiento íntegro. Es insuficiente en entornos socioculturales donde la ignorancia y la desinformación artística están a la orden del día y donde el autor o autora, a falta de una exigencia crítica sistemática, convierte la honestidad creativa en un asunto de ética individual sujeta a las variaciones de la moda, el mercado y el gusto oficial del público o del Estado. Como ha señalado el crítico David Levi Strauss, sin crítica la única medida de valor en el mercado es el dinero. Y esa medida ha probado ser tanto inconsistente como anquilosante. Entiendo, dice él, que los banqueros y los administradores de fondos de inversión lo prefieren, pero no entiendo por qué los artistas lo han soportado por tanto tiempo. La crítica de arte, en cambio, es un género literario, no es meramente una disciplina académica. Mientras los historiadores de arte se ocupan a menudo del objeto artístico en términos de su contexto histórico y cultural, la labor del crítico de arte es evaluar cualitativamente la producción por medios artísticos y decidir en qué caso un bien u objeto es valioso o es efectivo.
A diferencia del periodismo cultural, que es un tipo de literatura sobre arte, no se ocupa estrictamente de los aspectos fácticos u objetivos del arte o de la producción de los bienes culturales. Una alternativa que enriquece la definición de la crítica de arte es aquella que la considera como una forma de literatura que condensa o amplifica, enfatiza o ordena, o intenta armonizar todas las ideas que vienen a la mente cuando ésta es confrontada por el fenómeno artístico. La crítica de arte puede ocuparse de distintas facetas de las artes plásticas o visuales, como el juicio cualitativo en colecciones privadas y públicas, la arquitectura, las artes decorativas, el patronazgo de artistas, el mercado del arte, la conservación del arte y la organización de exhibiciones. Toda evaluación cualitativa siempre incluye una interpretación explícita o implícita del significado del trabajo, y toda interpretación implica un juicio cualitativo previamente formulado. El crítico comunica públicamente con independencia su criterio personal sobre el arte al que se expone. Por lo tanto, es responsable de dar una opinión informada y brindar un análisis sobre las obras con base en su propia metodología. Hay 3 requisitos a lo largo de la historia que deben coexistir en un medio cultural, incluido el costarricense, para que emerja de forma interdependiente la crítica de arte como una disciplina consistente y periódica. Primero, la producción artística. Debe haber evidente producción artística. Deben haber medios de comunicación o espacios públicos intelectuales para expresar la opinión. Y por supuesto, se requiere también autores dispuestos a actuar con rigor e independencia en su análisis cualitativo del arte. La evaluación crítica consiste principalmente de 2 aspectos. Primero, toda evaluación cualitativa incluye una interpretación explícita o implícita del significado del trabajo, y toda interpretación implica un juicio cualitativo previamente formulado. Segundo, el crítico externa públicamente con independencia, y esta palabra la van a escuchar mucho esta tarde, su criterio personal sobre el arte al que se expone. Por lo tanto, es responsable de dar una opinión informada. La comunicación mediante las artes plásticas y visuales es una de las áreas de conocimiento y experiencia que menos comprende la gente. No quiere decir que la gente no opine al respecto. Desde que empezaron los salones en Europa en el siglo XIX, parte de la formación natural de todo ciudadano es que tuviera una opinión sobre arte, supiera o no de arte. Se suponía que era parte tan importante como saber cómo estaba el clima. Así es que cualquier persona que no opinara en un nivel social sobre arte no se le consideraba una persona apta para desempeñarse socialmente. Y no hablemos además de estatus. Entonces es muy importante entender que aunque a la gente le guste, se acerque, no necesariamente la mayor parte de las personas comprende y conoce. Rara vez he conocido a alguien a quien le disgusta el arte, pero me he topado con legiones de personas con el paso del tiempo que necesitan ayuda para comprenderlo. El trabajo del crítico es ayudarles, y la manera más sencilla de hacerlo es escribiendo con palabras. Como aclara el crítico Boris Groa, que me gusta citar, que es de la revista Art Forum, dice él: desde hace mucho tiempo, el crítico de arte parece un representante legítimo del mundo del arte. Como el artista, el curador, el propietario de la galería y el coleccionista, cuando un crítico de arte se presenta en una inauguración o algún otro evento del mundo del arte, nadie se pregunta ¿qué está haciendo aquí? Que se debe escribir sobre algo, sobre el arte, se toma como algo evidente. Cuando las obras de arte, continúa Groa, no cuentan con un texto en un folleto, catálogo, revista de arte o en otro lugar, parece que se han entregado al mundo desprotegidas, perdidas y desnudas. Las imágenes sin texto son vergonzosas, como una persona desnuda en un espacio público. Como mínimo requieren un bikini textual en forma de inscripción en el nombre del artista y el título. En el peor de los casos puede leerse sin título, que es la moda hoy en día. Solo la intimidad doméstica de una colección privada permite la desnudez total de una obra de arte. Los 3 componentes, a saber, producción, medios o espacios e intérpretes intelectuales, están presentes en 7 importantes espacios que marcaron el desarrollo histórico de la crítica de arte en el país. Y ese es el alcance de esta ponencia. Primer espacio, repertorio americano, con los aportes de Emilia Prieto, Francisco Amiguetti, Eunice Odio, Yolanda Oriamuno, Max Jiménez y Arturo Echeverría Loría,
no los únicos, pero sí los principales. El segundo espacio, en 1928 a 1937, las 9 exposiciones de artes plásticas organizadas por el Diario de Costa Rica con Abelardo Bonilla, Teodorico Quiroz, Francisco Amiguetti, Emilia Prieto y Carmen Lira, entre otros. El tercer espacio, 1956 a 1962, con la revista Brecha, con los aportes de Echeverría Loría, Ricardo Ulloa Barrenechea, Luis Ferrero e importantes críticos foráneos. El cuarto espacio, 1969 a 1974, la revista Hipocampo, dirigida por Carlos Fran Gamarra, con contribuciones nacionales e internacionales. Muchos no han escuchado de esta. Yo la conocí porque él fue mi suegro. Y me sorprendió tanto que era más conocida fuera de Costa Rica que en Costa Rica. Y la Biblioteca Nacional solo tiene 2 de los más de 30 ejemplares que produjo. El quinto espacio, secciones culturales de los periódicos La Prensa Libre, La Nación, La República, Semanario Universidad y Excelsior, con los aportes de Inés Trejos, Olga Loaiza, Flora Muñoz, Marco Retana, Alfonso Chase, María Sotela, Marjorie Ross, Carlos Frank, René Capriles, Mariano Villegas, Renato Cajas, Otto Apuy, Carlos Francisco Echeverría, Roberto Cabrera, Juan Bernal Ponce, Juan Carlos Flores, este servidor, Álvaro Zamora y Klaus Steinmetz. Eso es lo más importante en términos de desarrollo del 69 hasta 1990. El sexto espacio es un espacio alternativo. En 1980 y 1990 se desarrolló la revista Andrómeda, dirigida principalmente por Alfonso Peña. Y esta fue una revista alternativa porque fue la primera de carácter contracultural. El séptimo espacio fue el Círculo de Críticos de las Artes, que algunos historiadores me dicen que no existió todavía. Pero qué maravilla. 1986 al 2021, el Círculo de Críticos contó con Ricardo Ulloa Barrenechea, Alberto Icaza, este servidor, Víctor Balenguá, Andrés Sainz, Orlando García y Luis Gilentini. Un número significativo de intelectuales de los citados, hombres y mujeres, no definieron explícitamente su principal ocupación como críticos de arte en sus textos, con excepción de, cito, Emilia Prieto, Ricardo Ulloa, Alfonso Chase, Carlos Frank, René Capriles, Renato Cajas, Carlos Francisco Echeverría y este servidor hasta los 90. No obstante, la mayoría se enfocaba primariamente en otros ámbitos literarios y artísticos, y su acercamiento a la crítica se ha visto más como una contribución al género del ensayo, que es como normalmente los libros presentan los aportes de cada uno de ellos. No usa la palabra casi nunca crítica, sino ensayo sobre arte. En el caso de artistas y literatos se nota una profunda diferencia metodológica entre sus escritos literarios y los ensayos críticos. Entre los 20s y 60s, los artículos oscilan con lirismo entre el análisis crítico descriptivo y el testimonio empírico de la obra o muestra coetánea y el modernismo o la crítica marxista. Ajenos a influencias como el surrealismo, la introspección psicológica que autores como Oyamuno, Odio y Echeverría exploraron, se puede afirmar que la experiencia directa ante el objeto artístico y la relación personal con los artistas que lo producían primaba sobre cualquier metodología. Ahondaremos en la metodología crítica en la próxima hora encendida, programada para noviembre de este año, en que vamos a estudiar cómo se enfocó en la historia la metodología crítica. Pero si podemos adelantar que por su ejercicio del criterio con independencia sobre la estética en general y la producción artística visual en lo particular, todos ellos ocupan un lugar en el ámbito de la crítica de arte como pioneros. Voy a analizar el primer espacio rápidamente. En primer lugar, el crisol de la definición de la crítica de arte local emerge en el repertorio americano, que edita de 1919 a 1952 el intelectual Joaquín García Monge. Antes de García Monge, se editaron en Costa Rica 57 publicaciones periódicas sobre temas artísticos. Enorme, ¿verdad? Uno no se imagina semejante contribución en un país tan chico, que incluían artículos sobre arte, literatura y cultura, pero nunca generando lo que voy a llamar yo la polémica y el impacto nacional e internacional que tuvo repertorio americano. Ninguna. 8 autores contribuyeron decisivamente a sentar las bases para una crítica de arte local. Emilia Prieto, Francisco Amiguetti,
Gilbert Laporte, Yolanda Oriamuno, Max Jiménez, Eunice Odio, Arturo Echeverría Loría y el propio Joaquín García Montt. En términos de profesionalización crítica, Prieto, Odio y Echeverría abordaron más regularmente el hecho creativo y la producción artístico-cultural con independencia de criterio y de la práctica objeto de sus escritos desde el repertorio americano y otras publicaciones alternativas de la época como el semanario comunista Trabajo. En el caso de Odio, su producción crítica fue publicada además en Guatemala y en México, mientras Echeverría lo hizo en México y en los Estados Unidos. Para los que no saben, el principal ingreso que tenía UNICE en México era la producción de artículos sobre arte y cultura. De eso vivía. De lo demás, no ganaba nada. Y de ahí sustentaba un montón de gente de parásitos que un día hablamos con calma, mi amigo Adrián y yo, porque eso fue una situación espantosa. Pero bueno, dichosamente tuvo éxito en ese terreno, dentro y fuera de este país. Aunque Amiguete, Jiménez y Laporte eran artistas principalmente, fueron capaces de introducir temas innovadores en el debate estético de la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, el tema del expresionismo, que tenía una fuerte carga política, especialmente a partir de la exposición de autores nacionales al arte alemán directamente expuesto en la ciudad capital. O sea, mucha gente piensa, perdónenme que me distraiga, piensa que Costa Rica era un país atrasado porque para ese tiempo, dice Iván Molina, más del 50% de los hombres varones no sabían leer y escribir en Costa Rica. Eso es lo que tenemos nosotros. La gente que leía el repertorio americano no era la población regular. Era una población de alguna manera elitista porque había accedido por lo menos al alfabetismo. Pero es decir que eso es una situación de retraso, ignora el hecho de que en este país existían una serie de medios de publicación y difusión del arte que se estaba produciendo en otros países. Una de las cosas más ricas del arte del repertorio es los libros de referencia al final de cada número, donde uno ve lo que la gente estaba leyendo, lo que la gente estaba estudiando. O sea, nuestros intelectuales no eran gente ignorante. O sea, este era un país chico, pero la mente era ancha. Y eso es algo que tenemos que tener presente para entender por qué se da el fenómeno crítico en este momento. Entonces, una cosa más interesante también de ellos fue que ellos fueron los primeros en introducir el tema en el debate de la abstracción en el arte. También de discutir directamente el tema del arte por el arte. Vean, en 1926, José Carlos Mariátegui, que editaba una revista tan impactante como Repertorio Americano, dedicada a la identidad, pero fundamentalmente desde la perspectiva crítica del arte, y Max Jiménez entablaron una polémica en las páginas del Repertorio Americano, mostrando el último su oposición a un arte políticamente comprometido, que era el debate básicamente de los 30s y 40s en este país, mucho antes de los 70s en que se retoma el tema en Costa Rica. Muy bien, en segundo lugar, las exposiciones. ¿Por qué las exposiciones fueron tan importantes? Primero por la continuidad, segundo por la calidad, tercero por el nivel de debate y luego porque además se desató una relación entre productores de imágenes y críticos de esas imágenes y producciones, tanto a nivel local como también en el primer experimento de una exposición centroamericana. Las exposiciones del Diario de Costa Rica, teniendo como escenario de exhibición el Teatro Nacional, agregaron formalidad por primera vez al mercado del arte local y se convirtieron en objeto de comentarios, de críticas favorables y desfavorables. Los medios, hubo debate. Una figura decisiva que emerge contra el tono complaciente de estas exposiciones fue Emilia Prieto, que aunque era grabadora, se posicionó con independencia como crítica, incorporando la teoría estética marxista en sus publicaciones y conferencias. Si bien intelectuales como Lilia Ramos y Carmen Lira terciaron y publicaron sobre los temas debatidos primero por Prieto, su respectiva producción se movió más a la literatura, pero así de ancho era el horizonte en ese momento. En tercer lugar, la revista Brecha que estableció Arturo Echeverría Loría abrió un espacio a la crítica de arte de manera consistente y periódica, con la participación de figuras ni más ni menos que el argentino Jorge Romero Brest, que es el padre de la crítica en Sudamérica, especialmente Argentina, y los costarricenses Ricardo Joao Renechea y Luis Ferrero Acosta. Brecha, además, se convierte como el repertorio en una ventana de exhibición permanente de la obra de artistas como Juan Manuel Sánchez, Manuel de la Cruz González
y Margarita Bertó, ya no meramente basados en grabados, que fue el dominio fuerte del repertorio, pero ya directamente reproducciones en medias tintas. En cuarto lugar, se destaca en la escena local la revista Hipocampo, que circula entre intelectuales latinoamericanos y que incluye en sus secciones sobre arte críticas de artistas locales y extranjeros, con un fuerte énfasis hacia la abstracción lírica sudamericana, que va a ser el movimiento dominante a partir de los años 50 en el continente. Frank, que fue parte del gobierno de Paz Estenssoro en Bolivia, impulsor de la reforma agraria hasta su derrocamiento, fue responsable de fomentar el desarrollo del muralismo en su país, con artistas como Óscar Alandia Pantoja, que expuso en Costa Rica en 1957, y luego de su hermano Óscar Pantoja, que fue descubierto por la crítica argentina Marta Traba y que expuso en Costa Rica desde 1971. Vean, es impresionante que en este país tuviéramos exposiciones de gente tan importante seminalmente en la producción artística latinoamericana y que eso no haya producido ningún impacto real, tangible en los artistas. Óscar Pantoja, quien conocí, es uno de los mejores artistas todavía, bueno, ya murió, pero pioneros de la abstracción en Sudamérica. Y él exponía sistemáticamente todos los años en Costa Rica y nunca ustedes vieron ningún tipo de impacto en términos de que esas personas por vivir acá dejaran una huella. Cero. Y es una de las cosas que todavía me intrigan, cómo este país se ha beneficiado de tanto extranjero, inmigrante, ¿verdad?, transhumante, exiliados, y no ha habido impacto ni rebotes. Si no fuera por los críticos que escribieron, no tendríamos idea de que ellos estuvieron entre nosotros. Este es un cuadro de Alandia Pantoja, del cual Diego Rivera celebró cuando viajó específicamente de Chile para conocer a este famoso muralista. En quinto lugar, las secciones culturales en los periódicos, La Prensa Libre, La Nación, La República, hacia fines de la década del 60, y Semanario Universidad Excelsior a partir de inicios de la década del 70, crean una demanda por artículos tanto de literatura sobre arte como crítica de arte. En casos como el vespertino La Prensa Libre, la oferta es suplida mediante artículos firmados hasta con seudónimos por periodistas culturales. Lo que resulta notable de la mayoría de estos espacios periodísticos es que corresponden a una evolución de las páginas sociales y de sociedad, con excepción de Universidad y Excelsior, que definen desde un principio un enfoque cultural y crítico. Destacan los suplementos, ahí está mi querida María Mari, destacan los suplementos de cultura de Carlos Frank, que dirigió la primera sección de cultura en La Prensa Libre, y la revista Abanico, que dirigió Inés Trejos en La Prensa Libre, el suplemento Áncora en La Nación con Olga Loaiza, y el suplemento Forja con María María Sotela, que ella lo fundó, en el Semanario Universidad. En Forja del Semanario Universidad, bajo la dirección de Sotela Borracé, a partir de 1972, publican su crítica 3 estudiantes de periodismo que hacían su práctica en el medio: Alfonso Chase, Carlos Francisco Echeverría y Otto Apuy. A partir de 1976 se sumarán al espacio y las páginas del semanario este servidor y Emanuel Calvo Canosa, bajo la dirección del crítico y periodista Carlos Morales. Los contenidos sobre arte y artistas proliferan mediante crónicas, entrevistas y comentarios de exposiciones y críticas. En el caso del periódico Excelsior, se da la bienvenida a periodistas, literatos y críticos sudamericanos como Carlos Catania, Miriam Bustos, Juan Bernal Ponce y Renato Cajas Corsi, entre otros. Este último, además de haber sido periodista y crítico en el periódico El Mercurio de Santiago hasta el golpe de Estado de Allende, antes de emigrar a Costa Rica estudió también artes plásticas y se graduó. Una de las fortalezas del nuevo medio auspiciado políticamente por el Partido de Liberación Nacional es la cobertura de la escena cultural y artística. Cajas Corsi, en particular, emerge como uno de los críticos de arte principales de los 70. En sexto lugar, otro agente importante en la escena artístico-cultural es la revista Andrómeda, establecida por Alfonso Peña y Rodolfo Cerdeño, que combinó la práctica del catálogo de arte con el comentario y la crítica y exposiciones curadas por miembros de su equipo. Si bien es cierto, Peña emerge como un facilitador contracultural que impulsa el surrealismo y otras tendencias no convencionales, su aporte más significativo
es enriquecer los espacios de libre expresión no oficiales para comunicar tendencias como el conceptualismo y el postmodernismo. En esto jugó un papel clave la gestora y autora cultural Amira Gacel Romero. Para los 80s se ha creado un nicho de mercado importante para la crítica y se empieza a reconocer el pago de artículos para publicación en el suplemento cultural Áncora, así como en la sección B, donde se formaliza una crítica de artes plásticas permanente entre 1980 y 1990. Lo que quiero decir es que el posicionamiento en la composición del medio por primera vez fue fija y se esperaba que los viernes hubiera crítica publicada, siempre. Entonces eso fue toda una novedad porque eso no existía. La colaboración siempre era esporádica. La otra cosa importante es que se incorpora una nueva generación de críticos de arte con formación académica en comunicaciones, artes plásticas y filosofía. De 1984 a 1986 estuve yo designado por primera vez en esa secuencia como responsable. Luego me sucedió Álvaro Zamora Castro, que nos acompaña hoy, y después de él tuvimos a Klaus Steinmetz. Este último deja la crítica de arte en favor del mercadeo artístico y la curaduría años después. Una suerte de antagonismo se desata a partir de 1984, que conduce a numerosos debates en las secciones de opinión de los medios y eventos organizados en el sector cultura, donde participan críticos y artistas locales. Los que son más viejos deben recordar que algunas de estas cosas eran sumamente agresivas. Lo que tenemos hoy es un evento civilizado. Pero ahí no sabías si ibas a salir golpeado o no, porque las amenazas eran físicas, no solamente verbales. Y ese era el entorno. Se creó un comité de defensa de los artistas contra los críticos, primera vez en la historia de Costa Rica, liderado por don Arnoldo Mora. Y nos llevaban a la sala Bolívar Marchena a crucificar. Entonces yo le dije, vamos a cambiar el nombre al Círculo de Críticos, le dijeron a Arnoldo, y ahora se llama Círculo de Cítricos, porque el ácido está llegando profundo. Sicariato artístico. Bueno, eso todavía lo tenemos hoy como pequeños ecos. Eso se convierte en la semilla de lo que voy a llamar el Círculo de Críticos de las Artes de Costa Rica, nuestro séptimo y último aspecto, que se funda legalmente como asociación en julio de 1986, con la participación de un grupo realmente heterodoxo de profesionales en distintos ámbitos, como los críticos de teatro Víctor Baneguá y Andrés Sainz, los críticos de artes visuales Alberto Icaza, Ricardo Ulloa, Luigi Lentini y este servidor, y de danza Orlando García Barber. Lentini tuvo un papel medular en el desarrollo del diseño como vertiente artística en el país desde la academia, empezando con el Instituto Tecnológico de Cartago y luego en la Universidad Veritas. Comisario de la Bienal de Venecia, fue además el colaborador más cercano del padre del postmodernismo argentino, el crítico Jorge Kreuzberg. La labor de este gremio, que es el último aspecto de la presente revisión, se orienta a la defensa de la libertad de expresión. Eso es lo que crea el pegamento que une al grupo. ¿Okay? El desarrollo de espacios alternativos de crítica mediante publicaciones impresas en alianzas con la UNED, que no tardaba 3 años como ahora para publicar un libro, sino que producíamos un evento y al años, febrero, marzo, ya estaba listo el libro. Una maravilla la colaboración y el papel de la UNED en ese tiempo. Y la denuncia de anomalías, que fue una parte beligerante del trabajo del Círculo, que tal vez muchos no recuerdan. Anomalías en el manejo de las compras de arte por parte del Banco Central y exposiciones por parte de entidades estatales. Destacan el periodo de la venta por parte del coleccionista privado Daniel Yankelewitzer al Banco Central de una colección de dibujos de Francisco Zúñiga, realizados antes de su salida del país en 1934, que adquirió por una cifra irrisoria y que trató de vender al Estado por miles de dólares. Tanto los avalúos como el precio de la venta fueron cuestionados públicamente y ante la prensa por el Círculo de Críticos. La Nación dedicó varias semanas al tema hasta que el propio artista coincidió en el bajo mérito de las obras suyas en venta y el precio exorbitado de las mismas. El entonces presidente de la República, Oscar Arias, desautorizó al entonces ministro de Cultura, Carlos Francisco Echeverría, que promovía la venta y que calificó a los miembros del Círculo de incapaces. Ahí está el documento público para que lo vean. El punto es que se paró una compra anómala de obras de arte de dudoso valor en este país, y eso era parte del compromiso del Círculo. La labor del Círculo continuó hasta el 2021, cuando transiciona para transformarse en la sección costarricense
de la Asociación de Críticos de Arte. El escenario de los 90 es completamente cambiado por la reducción gradual de los espacios de exhibición. Los que nos tocó escribir en los 80 sabemos que la relación de espacio hoy en día con respecto a esta época es una relación de 1 a 10. Desaparecen prácticamente los espacios de exhibición y se concentran. Y las secciones de los medios dedicadas a la crítica de arte siguen igual suerte. Desaparece la continuidad, se siguen contratando críticos todos los 90s, pero hay un cambio en el perfil de entrada. Se enfatiza más a mediados de la década la publicación de artículos a cargo de curadores y artistas contemporáneos. De hecho, se utiliza la palabra en un texto de La Nación que estaba terminando de revisar ayer. Ya no contratamos críticos porque no queremos destruir el arte, dice La Nación, cuando anuncia al nuevo crítico que es un curador, una curadora. Todos se aprovechan de la muerte del arte, la muerte de los museos y la muerte de la crítica. Pero yo me recuerdo a Mark Twain en este momento, cada vez que anunciaban que estaba muerto, y decía: hey, avísenme nada más que el muerto goza de buena salud, aunque los demás digan que está muerta. En el proceso de elaboración de la presente aproximación hemos identificado a la fecha a 54 autores, 16 de ellos mujeres, que han contribuido sistemáticamente a crear un cuerpo de contenidos dentro de la cultura sobre el arte en general y la crítica de arte en lo particular. Una tarea impostergable es la recuperación de los textos producidos entre 1919 y 1992 para un análisis más detallado que permite establecer trazabilidad en la producción artística de nacionales y extranjeros, publicando localmente y visibilizar estos aportes para el desarrollo de la historia costarricense de la crítica de arte que sigue pendiente de escribirse. Muchas gracias. El tema específicamente decía historia costarricense de la crítica de las artes. De eso expuso perfectamente Adriano, de una manera muy concreta, muy enfocada, dándonos las referencias para que podamos ir a hacernos criterio a través de esas referencias. Igual Juan Carlos nos da un panorama de dónde es que se inscribe esa historia de la crítica en Costa Rica. No había una receptividad en la sociedad costarricense como para las cosas que se estaban pensando y que se estaban viendo que estaban sucediendo en el mundo por don Joaquín, por Omar Dengo. Omar Dengo está detrás de todo eso. Tal vez un poco con añoranza, pero con determinación, como decía Teresa Diablo, tenemos que tratar de recuperar en nosotras y en nosotros el carácter y la disciplina que tenían estas personas. Les agradezco a todos que hayan participado con nosotros en esta